De alguna manera nos situamos en Windsor, en Inglaterra, bueno, pues lejos, ¿no? En el 1600 y pico, pero podríamos estar en cualquier ciudad, incluso aquí en Pamplona, ¿no? Donde más o menos nos encontramos. Hoy nos acompañan Maite Redín y Adriana Olmedo, dos actrices protagonistas de Las Alegres Casadas, una obra de William Shakespeare adaptada por el director Andrés Lima. Ellas nos visitaron hace un tiempo, pero ahora nos van a contar cómo les ha ido en la representación teatral en escenarios importantes y qué esperan también de lo que queda de sus próximas funciones. Maite Redín, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Adriana Olmedo, ¿qué tal, Adriana? Muy bien. Buenas tardes. Bueno, contamos un poquito de qué va esto de Las Alegres Casadas, obra de William Shakespeare, una historia... Bueno, cuéntanos, una comedia. Maite, ¿qué comedia? Una comedia de enredo en la que hay un personaje principal que es Falstaff, que Shakespeare lo hizo aparecer en varias de sus obras. Es un personaje muy divertido, es un señor que es un vividor y un sinvergüenza y lo que quiere es engañar a estas dos mujeres casadas y les manda una carta de amor con la idea de quedarse con su dinero pura y duramente. Lo que él no contaba es con que las mujeres nos contamos casi todo, así que las dos amigas corren a contarse que han recibido esa carta y se dan cuenta que tienen la misma carta. Este enfado les lleva a tramar un montón de venganzas, de ajustes de cuentas, vamos, que lo traen frito todo el tiempo de la función, lo vuelven muy loco y sí que es verdad que hay un ensañamiento que sí que va a hacer que luego todos valoremos hasta dónde nos hemos pasado, ¿no? Hasta dónde nos hemos ido, si es justo. Nos hace reflexionar en qué cuestiones o en qué cositas de la vida, sobre todo, Adriana. Pues en esta trama central en la que las dos burguesas se meten tanto con Falstaff y llegan al ensañamiento, pues hace pensar en cómo la burguesía de repente toma, esa burguesía hipócrita, toma tanta importancia, ¿no? Y acaba metiéndose con la propia nobleza y llegando el personaje de ella al final tiene un parlamento estupendo que es capaz de decirle: nos hemos metido contigo un montón, pero ahora nos vamos todos a casa, nos tomamos un whisky y nos reímos de todo esto que te hemos hecho, ¿no? Y meter a la burguesía en esas situaciones es estupendo. La insatisfacción en un mundo del cuánto vales. Maite, podría ser así, ¿verdad? Sí, es así, porque hay un momento en que ellas tienen un absoluto abuso de poder. Ellas tienen una vida que presuponemos aburrida, son dos mujeres sin demasiada actividad y en una época en la que tampoco tomaban decisiones, en las que las mujeres estaban muy sometidas y de repente estas dos mujeres se alían para, con el único fin al final de divertirse. O sea, llega un momento en que el ensañamiento consiste en qué divertido es hundir, humillar y maltratar a este hombre hasta el abuso. Medio pobre, medio rico. Eso es, medio borracho, mayor, cansado. Y encima ellas se alían con sus maridos para disfrutar de este engaño. Entonces llega un momento en que, sí que es verdad que esa burguesía algo hipócrita, muy religiosa por un lado, muy cara a la galería, muy honesta por un lado, pero que en el fondo las dos quieren estar con Falstaff. Claro, la burla de las casadas hacia Falstaff. ¿A quién le gusta más por las representaciones que habéis tenido? ¿Quién sale más satisfecho o satisfecha de la obra? ¿Del público, dices? Sí. ¿De hombres o mujeres o de...? O de casados, separados, solteros. Yo creo que al final todo el mundo sale satisfecho y sobre todo salen con esta discusión sobre, pues se han ensañado con Falstaff, ¿no? ¿Cómo han sido estas mujeres? Y en cambio otras dicen, oye, pues se quería acostar con ellas para quedarse con el dinero. Oye, este hombre se lo merecía. Y es verdad que sí que invita luego a tomarse un vino y discutir un poco cada uno. Pero en general el sentido del humor enorme, ¿no? En la obra. Sí, hay un gran sentido del humor. Andrés Lema es un hombre muy inteligente, entonces sí que es cierto que ha cogido, Shakespeare también hizo muy buena comedia, con lo cual disfruta de este buen humor, pero a la vez también es muy importante el lenguaje. Hay una puesta en escena preciosa, él ha respetado mucho de dónde venimos, que venimos del cabaret, con lo cual la escenografía está llena de bombillas. Sí, lo estamos viendo, la verdad es que, ahora mismo veíamos lo del bar, ¿no? Con esas luminarias que le dan un toque también muy cabaretero, ¿no? Y ahí vemos la casa, ahí vemos, todo lo que está ocurriendo, que es verdad, es eso, al final es comedia, pero con un respeto a Shakespeare absoluto, y el lenguaje es precioso. Claro, y hay quien pide más, ¿no? Seguro que hay quien, aventura, pero también se habla de engaño, sexo libertino, sadomasoquismo, todo eso. Es que hay un montón de historias luego, por ejemplo, el que hace de mi marido, el señor Ford, que
representa unos celos muy enfermizos. Es el marido que además él se inventa otro personaje porque está convencido de que la mujer le está engañando con Falstaff, entonces se inventa un personaje muy divertido, el señor cenicero, que intenta a su vez engañar, pero es el burlador burlado, y luego acaba... representa esa represión que en el momento en el que puede salirse de todo eso, se pasa el que más. Y claro, sí que hay una historia ahí que no se acaba de contar, pero sí, pues entre la señora y el señor Ford hay una relación que tiene mucho que contar, y aunque está por ahí por debajo, sí que hay otros temas subyacentes que se ven, que se notan y que enriquecen la obra. Interesante, desde luego. Festival de Teatro Clásico de Olite, Festival de Teatro de Almagro. ¿Cómo fue pasar por estos festivales de trascendencia importante, ¿no? Pasar por Almagro fue súper emocionante. Olite también, lo que pasa es que nos pilla como de casa, y como ya hemos estado antes, bueno, pero estar de repente en Almagro, bueno, no hay compañías navarras con un espectáculo representando en Almagro, entonces de repente sentíamos un orgullo muy especial por haber llegado tan lejos, por haber sido admitidas en Almagro, por cómo funciona la rueda de prensa, porque tuvimos una difusión importantísima, porque de repente teníamos unas críticas estupendas. Unas críticas geniales. O sea, la verdad es que lo vivimos de una manera muy divertida. Estábamos las dos muy emocionadas, estábamos en todas partes, ahí como Paco Martínez Soria, como, ¡qué ilusión! Ahora me pongo aquí, foto. Salía de la rueda de prensa Charo López y entrábamos nosotras, ¿no? Entonces era una cosa de, oye, estamos compartiendo escenas. Al mismo nivel, efectivamente. Sí, lo disfrutamos muchísimo. Nos prepararon una fiesta estupenda después de la función, donde se reunía todas las personas del festival. Entonces fue muy emocionante, y luego, bueno, era muy importante tener unas buenas críticas después, porque luego te pueden caer todo lo contrario. Son armas de doble filo. O significa que eso te va a ayudar a despegar. ¿Es lo mejor que os han dicho de Las Alegres Casadas? Pues que ante todo era muy divertida, y que había una apuesta cabaretera que eso nos gustaba muchísimo, que Andrés Lima había hecho una apuesta por el cabaret que era muy divertido. Y sí que decía que hay gente que de repente dice, anda, esto es Shakespeare, y eso nos parece muy interesante, porque hay mucha gente que igual el teatro clásico le parece que no tiene que ver, que le echa un poco para atrás, y Andrés Lima es capaz de coger el clásico, de traerlo al hoy en día y decirte, hey, que esto tiene que ver contigo, que todavía sigue vigente y es muy universal. Bueno, ¿dónde os vamos a poder ver? Hoy día 30, pero vamos a fijarnos en el resto de los meses que tenemos por delante. ¿Cuándo os veremos y en qué escenarios? Estamos ya de inmediato, estamos el día 4 en Burlada. ¿Sí? Estamos el día 5 en Centrónigo, estamos el día 18 en Tafalla, estamos próximamente en febrero en un espacio muy importante de Pamplona, que no podemos todavía decir, pero bueno, y estaremos también en enero en Madrid, también ya empieza la gira en 2016, y a partir de ahí ya despegar. A ver qué pasa. Bueno, ¿con cambios o no? ¿Se mantiene más o menos como la vimos, la obra en Baluarte? Hay pequeños cambios, tenemos un cambio de elenco, tenemos un nuevo Falstaff y una nueva Rápida que mantienen la calidad del espectáculo, que sigue siendo estupendo, porque contamos con Andrés Lima detrás, que hace que estas casadas que se vio en Baluarte continúen siendo igual de interesantes. ¿Las alegres casadas o las alegres comadres? La obra original es Las Alegres Comadres de Windsor. Y la versión de Andrés es Las Alegres Casadas. Muy bien. Bueno, pues Alegres Casadas que llegan de nuevo a Navarra a recorrer todo el escenario posible, ¿no?, de nuestra comunidad, y que luego partirán a Madrid y a otros lugares, ¿no? Eso es. Maite Redín, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti por darnos ese tiempo. Gracias. Adriana Olmedo, muchísimo éxito. A vosotros, gracias. Enhorabuena por vuestro trabajo, ¿eh? Os veremos en cualquiera de los escenarios cercanos. Tú en Burlada. O en ese escenario principal que no hemos querido decir próximamente, ¿de acuerdo? Vale. Gracias a las dos. Bueno, nosotros seguimos hablándoles de arte, en este caso de literatura, porque recientemente nos visitaba, y en este caso en Tudela, Juan Manuel de Prada con su última obra. El Castillo de Diamante trata la relación que mantuvieron Santa Teresa de Jesús y Ana de Mendoza, la princesa de Éboli. Dos mujeres bastante inusuales, digamos, bastante fuera de lo común, que coincidieron en la España de Felipe II, y durante la época en la que Santa Teresa estaba fundando conventos, la princesa se ofreció para patrocinarle la fundación de un convento en la sede de sus estados, que era la Villa Ducal de Pastrana.
en la provincia de Guadalajara. Lo que nos cuenta la historia es que la relación entre ellas fue un desastre. Santa Teresa pasa de puntillas sobre el tema, apenas quiere decir nada. Algunos de sus amigos y colaboradores lo cuentan un poquito más al detalle, pero siempre en una zona de claroscuro. Entonces, bueno, yo digamos que en el Castillo de Diamante lo que hago es tratar de colocar todas las piezas del puzzle, ¿no? En primer lugar, cómo se conocieron, cómo era su relación, por qué se llevaron mal desde un primer momento, cuáles fueron las razones de sus desavenencias, de sus enfrentamientos, y un poco en torno a los pocos hechos históricos que hay, tratar de trazar un retrato de estas dos mujeres tan de armas tomar, digamos. El Castillo de Diamante es una metáfora que Santa Teresa utiliza al comienzo de las moradas para describir el alma de los hombres. Dice que el alma humana es como un castillo todo de diamante o claro cristal. A mí la metáfora me pareció muy bonita, ya se refiere a lo valioso que es el alma, ¿no? Y cómo ese castillo de diamante está hecho para cobijar al amado, a Dios, ¿no? Me parecía más interesante todavía la imagen de estas dos mujeres como mujeres con un castillo de diamantes y con un alma irreductible, un alma que no está dispuesta a ser dominada, a ser asaltada, a ser vencida, ¿no? Y que se mantiene inexpugnable a los asedios de la otra parte, ¿no? De alguna manera es el alma de Santa Teresa y el alma de la princesa que no ceden, ¿no? Que no ceden a los avances de la otra. Estamos hablando efectivamente de una mujer que se mueve en el mundo de la política pero que tiene una inquietud religiosa, y de una mujer que tiene una vocación religiosa pero que sabe moverse también en el mundo de la política, ¿no? De tal manera que sus intereses, que a simple vista parecen complementarios o coincidentes, al final se van a convertir en intereses adversos, ¿no? En intereses contrarios, y va a hacer que salten las chispas, ¿no? Se sabe que la princesa de Éboli denuncia a Santa Teresa ante la Inquisición, pero no se sabe, en cambio, por qué la denuncia, ¿eh? Y existe la sospecha de que el ejemplar que la Inquisición manejó del libro de la vida de Santa Teresa lo había proporcionado la propia princesa, ¿eh? Esto casa con lo que realmente ocurrió, porque efectivamente la princesa le pidió un manuscrito del libro de la vida a Santa Teresa que no le devolvió. Pero no sabemos exactamente en qué consiste su denuncia, ¿no? Nuevamente aquí yo lo que hago es aprovechar los pocos datos históricos que tenemos para tratar de reconstruir lo que de verdad ocurrió. Tiene mucho del clima, de las atmósferas de los libros de caballería. Santa Teresa de Jesús, en el libro de su vida, reconoce que ella había sido una lectora compulsiva de novelas de caballerías, y de hecho vitalmente hay aspectos de su vida que solamente se explican bien si no dejamos de lado este tema, ¿no? A los 47 años decide lanzarse a los caminos, ir de pueblo en pueblo fundando conventos, a veces en unas circunstancias muy precarias, muy difíciles. Todo esto a qué nos recuerda, todo esto nos recuerda a Don Quijote. Creo que hay un rasgo muy evidente en Santa Teresa de entender su vocación religiosa como una aventura caballeresca. Y este aspecto me apetecía reflejarlo en la novela. Es una novela que yo preparé para escribir hace casi 10 años, hace 8 años. Lo que pasa es que me faltaron las fuerzas. Personalmente en aquel momento no me encontré con capacidad para escribirla. Pero hace ya muchos años yo quise escribir este libro. Son dos mujeres muy atractivas, cada una a su manera, ¿no? La princesa Éboli arrastra una leyenda de mujer perversa, Santa Teresa arrastra una leyenda de mujer fuerte que se impone a todos los contratiempos, y ambas mujeres que desafían, digamos, los estereotipos que tenemos de esa época, ¿no? Que suelen ser unos estereotipos muy ramplones y muy falsos. Se saben mover en los ámbitos de la intriga política, o en el caso de Santa Teresa, en los ámbitos de la intriga eclesiástica, ¿no? Que también tienen lo suyo. Entonces me parecía muy atractivo, ¿no? Y luego, además, como su relación fue mala, me permitía plantear un drama en toda regla, ¿no? Y la novela está llena de guiños a las grandes obras de nuestro siglo de oro, preferentemente desde luego el Quijote, pero también el Lazarillo de Tormes, la poesía de Garcilaso, la poesía de Fray Luis de León, las novelas de caballerías están muy presentes en el libro. Digamos que el aficionado a la literatura española del siglo de oro va a encontrar multitud de guiños. No por estar lleno de homenajes a nuestra literatura del siglo de oro se debe pensar el lector que es una
es un libro difícil de leer, en modo alguno. Creo que es un libro bastante entretenido, porque la acción de la novela creo que es entretenida, los personajes son apetitosos, y sobre todo porque he querido que todo el libro esté veteado de humor, a veces más declarado, a veces más subterráneo, que la va recorriendo, ¿no? Santa Teresa es un personaje muy irónico, la princesa es más bien sarcástico, pero ambas son personajes con mucho sentido del humor. Bueno, pues ahí tenemos la última obra de Juan Manuel de Prada. Saben que desde 1981, año en el que se legalizó el divorcio en España, se han roto 3 millones de matrimonios. Cada 5 minutos se produce una ruptura. Son datos que desde luego nos dejan perplejos, ¿no? Magali Merrodán es mediadora familiar, mediadora en muchos campos, pero en este, por supuesto, ¿no? Magali, ¿qué tal estás? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Amaya. La verdad es que el dato es escalofriante, ¿no? Hablamos de bueno, una ruptura cada 5 minutos. Parece una exageración, pero es así, ¿no? Es así. Cada 5 minutos se rompe un matrimonio. De cada 10 personas que contraen el matrimonio que conviven, 7 se rompen. Sí, bueno, es el informe de nupcialidad y ruptura en España 2015. Sí, el Instituto de Política Familiar, sí. Lo que más me sorprendió de todo este estudio y lo que me gustó, sobre todo es, aparte de estos datos, que por supuesto no son buenos, cómo apuntaba a las soluciones este estudio. Y me gustó porque contaba con la mediación para ello. Ajá, mediación preventiva en este caso. Exactamente, Amaya. Y además contaba con la mediación no como sistema para resolver un divorcio o una separación cuando ya está la decisión tomada, sino como un sistema para prevenir precisamente el que esto no llegue a suceder. Este problema, así como otros que se dan en la familia. Claro. ¿Vale? Bueno, vamos a abundar en todo esto, Magali, pero por fijarnos un poco más en este informe, los matrimonios de entre 5 y 10 años de duración son los que se prolongan más, es decir, es una etapa crucial. Dice este informe. Sí. Y ahí lo hilé yo precisamente con todo ese trabajo que vengo haciendo años atrás, ¿no? De mediación preventiva, que las parejas o matrimonios que más se separan son los que llevan casados entre 5 o conviviendo, entre 5 y 10 años, y los que llevan más de 20 años. Si unimos esto con lo que yo le llamo las etapas del ciclo vital de la familia, que no es otra cosa que las familias pasan por diferentes etapas a lo largo de todo su ciclo, es decir, una persona, por ejemplo, ¿qué etapas son estas? Pues una persona se independiza y es el joven o la joven recién independizado. Esto supone una pequeña crisis que si uno la pasa, tranquilamente llega a una época de maduración y te conviertes ya en un adulto estable y demás. Luego de ahí pasarías, pues por ejemplo, al matrimonio o la convivencia. La siguiente etapa sería el matrimonio, las personas que conviven, que tienen hijos e hijas pequeños. Luego cuando tienes hijos adolescentes, luego cuando se van los hijos y luego las últimas etapas de la vida, cuando uno ya se hace mayor. Todos estos momentos está súper estudiado, que son pequeñas crisis, Amaya, que sabemos que van a traer acarreados algún tipo de problema. Si ya lo sabemos, si entendemos que ahí va a haber momentos de roce, momentos de conflicto, ¿por qué no intervenir desde la mediación preventiva para poder, por lo menos, intentar solucionarlos? Claro. Los que tengan que llegar a un conflicto y de ruptura, que lleguen, pero antes podríamos hacer algo. Bueno, vamos a fijarnos un poco en estos ciclos, ¿no?, que nos planteas, Magali, desde la persona joven que se independiza, la relación con los padres, a partir de ahí, pues el matrimonio, la convivencia, la familia con hijos, persona que se independiza, corta la relación con los padres. ¿Qué puede pasar en este capítulo? Pues puede pasar, por ejemplo, que se establecen conflictos entre los padres y este hijo, pues porque, hijo mío, no vienes a verme, es que ya no te vemos el pelo, fíjate que no vives fuera, el hijo de no sé cuántitos vive en el extranjero, pero tú no, estás a la vuelta de la esquina. Claro. Es decir, hay una nueva situación, esta persona joven lo que quiere es una independencia en su vida, pero de alguna forma podría hablar y podría prevenir el no romper del todo esta relación con sus padres. Entonces, los padres por no pedir y el hijo por no decir, se establecen a veces unos alejamientos, ¿no?, y unos silencios, efectivamente, que pueden dar lugar a rupturas muy dolorosas. Esos silencios no son nada convenientes, ¿no? Dejar pasar las cosas no es ninguna solución. No. Y en este caso, por ejemplo, se podría solucionar hablando tranquilamente, si es que se puede. No hace falta un mediador en este momento. Algunas familias
no lo necesitan. Sí. Muchas familias pasan por estas etapas sin ayuda de un tercero, pero aquellas que no pueden es donde yo quiero llamar la atención de que existe el profesional de la mediación para ayudar en esto. Y en este caso, por ejemplo, ¿no? Pues podría ser que a través de un mediador se puedan establecer qué tipo de relaciones puede tener este joven recién independizado, Sí. hacer entender a estos padres que su hijo tiene una nueva vida, que la tiene que vivir y que ya no va a estar tanto en casa, pero establecer unos mínimos de comunicación. Pero bueno, aquí se dan menos problemas. Sí. Los matrimonios, hemos dicho antes, Eso es Amaya, que cuando más se surgen separan, los problemas, son los ¿no? que están entre 5 y 10 Y años 10 de casados años, y eso los es. de más de 20. ¿Qué Eso ocurre es. ahí? ¿Qué Precisamente es la etapa en la que están los hijos pequeños. Aquí hay un montón de temas Claro. que si no se prevén y no se hablan, Sí. van a dar lugar a conflicto, Amaya. Vamos a ver, cuéntanos. Por Cuéntame, ejemplo, Magali, riega el primer hijo. primer hijo, eso Vale. es. Uno de los ¿Qué puede miembros de la pasar? pareja, normalmente El hombre, padre, sí. se siente excluido. El padre. El padre. ¿Por qué? Porque la madre acaba de dar a luz, entonces es un momento de muchísima dedicación al bebé y muchos maridos o parejas se sienten excluidos. Bueno, esto se sabe que ocurre. ¿Por qué no afrontar y decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer que este hombre sea partícipe también, aunque Sí. sea un bebé, su hijo, de todos los cuidados que él necesita? Que la madre, aunque hay un vínculo muy especial en ese momento, Sí. y eso es así, que también haga partícipe a su marido, que no piense que es ella sola la que Claro. tiene la obligación de ese cuidado. Sí, que quizá de forma natural puede ir por ese camino, Sí, ¿no? parece que sale. Y olvida un poco a la pareja. Eso es. Y antes, cuando los maridos estaban muchísimo más tiempo fuera del trabajo y Sí. se ocupaban mucho menos, ¿no?, del tema de los hijos, es como que sí, nos dedicábamos nosotras, pero esto ya no es así. Conozco y la mayoría de los varones quieren estar ahí participando. Entonces, esto es un tema que da lugar a muchísimos divorcios. Yo me lo encuentro y es una verdadera pena porque se sabe que ocurre. ¿Por qué no trabajarlo antes de que Claro. llegue a un conflicto, por ejemplo? Sí. Luego todo el tema Situaciones- también... Sí. Por ejemplo, en la situación, ¿no? Padres con dificultad de conciliar la vida laboral, familiar. Bueno, esto lo escuchamos muchísimo, ¿no? Muchísimo, y da lugar también a muchas separaciones. ¿Por qué? Porque no hablamos de que nos vamos a vivir juntos, tenemos unos hijos, pero queremos mantener también parte de nuestra vida personal, por supuesto la laboral, Sí. y luego la familiar. Entonces no decidimos cómo repartimos ese tiempo, no decidimos cómo repartimos las tareas, no hay una equidad en el reparto de tareas y esto da lugar a muchísimos problemas. Claro. Por ejemplo, si hay hijos con discapacidad, este puede ser también otro problema que agrave, ¿no?, la situación Claro, familiar. son situaciones de niños y niñas que requieren muchísima más atención u otro tipo de atención diferente, con lo cual de nuevo nos tenemos que repartir, de nuevo tenemos que, primero, comprensión de esta nueva situación, que no es fácil. Una vez que comprendes la situación y aceptas que tienes un niño diferente, con una discapacidad, Sí. con cualquier situación distinta, después afrontar qué necesidades tiene y cómo vamos a afrontarlas entre los miembros de la pareja. ¿De acuerdo? Claro. Todo esto significa también hablar y Eso poder es. comunicarse. Y el papel de los abuelos, Magali, ahora que vemos, bueno, pues quizá por la crisis económica que estamos viviendo, que los abuelos están trabajando muchísimo, ¿no?, por los niños de las nuevas familias. Pero esto puede acarrear problemas también, ¿no? Una mayor intervención, quizá intervención de los abuelos en la pareja incluso. Sí, porque muchas veces, a ver, les pedimos a los abuelos que nos cuiden a los hijos, pero luego si los abuelos están inculcando costumbres o cosas que no nos gustan, encima les echamos la bronca. Pero ¿en qué quedamos? Los abuelos son los abuelos Claro. y están para estar sus ratos con los nietos y disfrutarlos. No en principio para ejercer un cuidado educativo al nivel que tenemos que hacer los padres y las madres, ¿de acuerdo? Sí. Otra cosa es que tú tienes razón que con la crisis, ¿cuántas familias han salido adelante precisamente por el apoyo de los abuelos, de los tíos o de otras personas del entorno familiar? Con lo cual ahí a veces nos sentimos culpables, encima que me lo están cuidando, ¿cómo no le voy a dejar que haga tal, que haga cual? Claro. Pero luego llegamos a casa, la pareja, y decimos, es que tu padre, es que tu madre le consiente todo, es que no sé qué, y ahí vienen los problemas. Claro. Y ya, por ejemplo, si hay malas notas y hay fracaso escolar, También ¿cómo tenemos, canalizar esa situación? por ejemplo, ¿no? los problemas de absentismo, de fracaso escolar. Aquí hacen falta criterios comunes también, ¿no? Cuando los niños y niñas empiezan a tener ese tipo de actitudes, hay que hablarlo. ¿Qué ocurre? Que no tenemos tiempo. Otra vez uno está trabajando, el otro no sé qué. Pensamos que es el centro educativo el que tiene que hacer esa labor. Y no es así. Tenemos que poder hablar nosotros, la pareja, Sí. decidir una serie de criterios y luego repartirnos también quién va al colegio, quién no va. Oye, en el centro han dicho esto, venga, yo me encargo, tú te encargas. Todo este tipo de cosas no habladas son conflictos que se empiezan a llenar como una olla a presión y al final explotan.
Y al final lo triste es que esta cantidad de divorcios en estas edades se producen y le preguntas a las personas cuando vienen, ¿no?, al despacho y no saben ni por qué. Ha sido un cúmulo de todas estas pequeñas cuestiones a lo largo de estas etapas que llegan, eso, cuando llevan ya 15 años de casados y uno dice hasta aquí, punto, y explotó. Y empiezas a echar para atrás para ver las causas, intentar recomponer con ellos la comunicación, ver qué ha podido suceder para que hagan bien su duelo y puedan, ¿no?, curarse de todo esto que ha sucedido y iniciar de nuevo su vida, y no te saben decir. Realmente ha sido esto aquí, esto en esto otro, en este otro momento. Problemas no resueltos, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, ya con hijos adolescentes e incluso también, bueno, pues la situación puede ser más difícil todavía. Una de las etapas más cruciales para el tema de los conflictos. Los adolescentes son personas que ya piensan que son mayores, realmente la adolescencia es la búsqueda y la conquista para llegar a ser adulto. El adolescente, para poder crecer, tiene que oponerse al adulto que tiene enfrente. Y claro, el adulto que tiene enfrente es un padre y una madre hiperocupados, con poco tiempo, y dicen, bueno, este no se me sube a mí a las barbas. Su papel en ese momento es subirse a tus barbas, para que tú le digas, mira, hasta aquí te dejo subir, pero hasta aquí no. Entender. Ahí están los límites. Exactamente, entender qué cosas son negociables, qué cosas no. Y eso es un pacto entre padre y madre, para hacer frente común ante los hijos. Esto tienen que saberlo. Si no se entrenan en este tipo de cuestiones, si no aprenden a negociar, que es precisamente lo que hay que hacer con un adolescente, vuelta al conflicto, separación entre padre y madre, el padre normalmente más duro, más rígido, es que tal, y la madre, pero no, pero ten cuidado, divergencia entre padre y madre, conflicto que vuelve a estallar después con el tiempo. Y cuando llega, por ejemplo, la emancipación de hijos ya en periodos posteriores, ¿cómo canalizar un poco también esa nueva situación, ¿no?, de salida de casa? Ahí viene un poco todo el tema de la relación con los hijos, qué relación tienen el padre y la madre con sus hijos que se han ido a vivir fuera, que se han casado, qué relación tenemos con la nuera, con el yerno, con los nietos, este tipo de cosas, lo mismo, se hablan con los amigos una vez que nos hemos casado, que si yo me voy a la cena de la escalera, que si yo me voy con mis amigas a no sé dónde, pero tú no habíamos quedado en eso, pero yo había quedado. Por favor, si está muy bien que todo el mundo tenga su vida personal, que la mantenga, pero vamos a hablarlo, vamos a negociarlo y así no dará lugar a problemas, a expectativas que nos hemos creado y que luego uno no cumple, todo este tipo de cuestiones. Claro, y se aparecen enfermedades o el declive, bueno, de la edad y todo esto también es algo a tener en cuenta y a trabajar en casa, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, en casa o con ayuda, obviamente. Efectivamente, las edades en las que los padres se enferman, cómo nos hacemos cargo de los cuidados de personas con una dependencia, ¿no? El padre y la mamá, ¿qué hacemos? ¿Los llevamos a la residencia? Esto lo hemos hablado en otros programas. Les llevamos a que roten por las familias, ¿no?, entre los hermanos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Preguntamos a nuestro padre y a nuestra madre qué les gustaría, por ejemplo. Todo este tipo de cuestiones, Amaya, se van a producir sí o sí en la mayoría de las familias. Sabemos que están ahí y que son pequeñas crisis. Ahí está la mediación y así lo dice este estudio para, desde la prevención, poder ayudar a hablar antes de que estos conflictos surjan y salten de todo ello y de esta manera prevenir futuras complicaciones familiares muy serias y sobre todo muchísimos divorcios. Claro. Magali, la verdad es que sorprende mucho, ¿no?, cuando nos dices en un caso de mediación, por ejemplo, ¿no?, que la pareja que quizá ha vivido junta durante tantos años, 15 años, 20 años, no sepan realmente qué les ha pasado para llegar a una situación en la que tienen claro que no quieren seguir adelante o que ven muy difícil seguir juntos, ¿no?, conviviendo. ¿Sabes lo que pasa, Amaya? Cuando hay un montón de problemas no resueltos y realmente no hemos tenido la valentía de afrontar, al final es como que son dos extraños. Se ha levantado tal muro entre ellos que muchas veces me dicen, es que yo no te conozco, es que no nos entendemos, yo estoy fuera. Y digo, pero sí, está muy claro lo que están diciendo. Pero entre ellos hay a tal cúmulo, hay una barrera emocional tan grande que es muy difícil. Entonces, ha habido casos de mediación que yo he llevado de este estilo, que a través de un trabajo de un año o más han recuperado la comunicación y finalmente no se han separado del todo, ¿vale? Se han hecho unos acuerdos provisionales, han dejado de convivir durante un tiempo y luego han podido salvar esa relación, ¿vale? Otros no. Estaba ya realmente roto y no ha habido forma de poder recuperarlo, ¿no? Lo que yo quiero decir, y por eso me encantó este estudio, ¿no? Decir, por favor, que la gente sepa, ¿no?, que estas cosas se pueden trabajar y que además a casi todos nos van a suceder. Entonces está en nuestras manos prevenir. ¿Por qué le dedicamos tanto tiempo a que nuestros hijos elijan una carrera? Vamos aquí, vamos allá, le presentamos a un amigo que es abogado, a un amigo que es médico, lo hacemos todo, ¿vale? ¿Para qué? Para que luego pueda elegir bien.
¿Y por qué no hacemos esto antes de ir a convivir con tu pareja? Oye, ¿qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría? ¿Cómo lo harías? ¿Qué es lo que tú quisieras? No lo hacemos. Damos por hecho que todo va a ir bien, estamos enamoradísimos. Sí, pero lo otro viene, ¿no? viene seguro. Del día a día. Claro, entonces es tomar las riendas de nuestra vida y empezar a pensar cómo queremos vivir en todas estas etapas y ponerle remedio. Magali Marrodán, nos quedamos con esta lección de vida, ¿eh? Independientemente además de haberse casado o no haberse casado, haberse separado o no, es algo, bueno, pues es formas de vivir mejor, ¿no? En convivencia también, independientemente del estado civil de cada uno, pero es verdad que hay que tener presente, ¿no? Que el diálogo es muy importante, que charlar es muy importante y que decir las cosas pues es clave, ¿no? También para el devenir de una pareja o de un grupo o de una familia, en definitiva, ¿no? Gracias, Magali, un placer contar contigo, Amaya. Como siempre. Un abrazo muy fuerte. Bueno, nosotros ahora seguimos después de estas historias que yo creo que nos van a hacer reflexionar y bastante, ¿verdad? En este día tan especial hacemos una pausa y luego les seguiremos contando más historias.